tuya. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy lunes 23 de septiembre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amados hermanos, amigos y público en general, hoy el primer día laboral para muchos, el comienzo de una semana con muchas aflicciones durante la semana anterior, pero ya vamos a entrar o entramos en este día por la senda victoriosa. Todo el cansancio, todo quedó atrás. Este es un nuevo día que el Señor lo hace por su misericordia para cada uno de todos aquellos que necesitamos una nueva misericordia cada día.
Siempre he dicho y está establecido que el sol alumbre para buenos y malos. Y hoy, acá en Suecia, tenemos precisamente en la ciudad donde yo resido un sol maravilloso, como un día de verano, como diciéndole a esta bendita, no primavera, nosotros entramos a la época otoñal, para que cada árbol empiece a desprender sus hojas amarillas por el sol y van cayendo al piso. A cada uno de aquellos que nos gusta caminar entre las arboleras y sentir al pisar el ruido de las hojas, es algo natural y que muchos lo apreciamos, como es caminar sobre la blanca nieve. No es lo mismo caminar en las calles asfaltadas, cementadas en muchas ciudades prácticamente amuralladas con edificios, y no tienen la oportunidad de estar dentro de la naturaleza divina. Pero vamos a lo que nos convoca a esta hora. Hoy, como cada lunes, tenemos el mensaje que cambia. ¿Por qué se preguntarán muchas personas el mensaje que cambia? Indudablemente porque es basado en la palabra de Dios. Muchas personas nos conformamos muchas veces con lo que escuchamos y no con lo que está escrito. En nuestros países latinoamericanos hemos sido conducidos hacia la idolatría. Hoy nos conducimos a pasos agigantados o refalándonos, como mejor dicho, a lo que no es de Dios. Hay muchos debates, hay muchas cosas que nos critican por no estar de acuerdo. Es que no estemos de acuerdo, es que nosotros los guiamos y tenemos principios bíblicos, principios creados por Dios. Y una persona que tenga principios bíblicos y creados, que son la creación de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento en nuestro corazón, en nuestra mente, no podemos aceptar lo que el mundo está viviendo en este siglo. Y debemos rechazarlo y debemos decir que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque creemos en el Dios Todopoderoso. Amén. Así que vamos al mensaje que cambia. El que cambiará la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de mirar las cosas del punto espiritual y guiado a través del Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero llevarte al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, para terminar con lo que hemos estado 2 semanas en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Pero vamos a leer primeramente este versículo. Juan capítulo 16, versículo 7. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amados hermanos, démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa, eterna y bendita palabra que nos pone en nuestro corazón. Y le pedimos como siempre la guía, su protección, que todo lo que salga de nuestros labios
de nuestra boca sea palabra de Dios y que llegue al corazón de cada uno de aquellos necesitados. En el nombre poderoso Jesús. Amén. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Recordemos lo que nos dijo en Juan 7:39. Lo leemos inmediatamente, Juan, capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Recordemos que Jesús alzó la voz para esa gran invitación. Aunque, amados hermanos, amigos, las Escrituras del Antiguo Testamento ya lo anunciaban. El Señor aclara también que esta plenitud sería producida por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que creyeran en Él. Esta afirmación es muy importante por varias razones. Amén. En primer lugar, vemos que el Señor Jesucristo es quien suministra el Espíritu Santo, algo que sin duda es una prerrogativa divina. Que la vida divina se comunica a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Y para eso vamos a ir a la carta de Tito, capítulo 3, versículo 4 al 6. Amén. Vamos. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. También vemos que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Él. Y quien no lo tiene es porque no es auténtico creyente. Alábalo y glorifícalo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 13. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judío o griego, sean esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de su mismo Espíritu. Amén. En otras palabras, no es cierto lo que algunos pretenden, que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes algún tiempo y después de su conversión. O sea, hay muchos que creen cuando están dentro de la congregación que han recibido el Espíritu Santo, pero después al irse de ese lugar como que ya no mora en ellos. No, amados hermanos. El creyente lo recibe, como lo hemos dicho, cuando hemos recibido a Cristo.
en aquellos que crean en Él, dice su palabra. Lo que pasa es que no lo activan, digo yo. No se trabaja para conservarlo, para obedecerlo. Este versículo declara de una manera clara y concreta, diríamos, que todos los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todo tiene un orden, el orden del acontecimiento, según las afirmaciones de Juan el Bautista. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 29. Aquí hay un error mío. Juan, capítulo 1, ahí sí, versículo 29 en adelante. Muchas veces me confundo o me enredo en las citas bíblicas, pero lo debo rectificar inmediatamente porque el mensaje que cambia no puede errar de lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante, la Biblia Reina Valera tiene un subtítulo que dice el Cordero de Dios. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Alábalo y glorifícalo. Esta es una real afirmación. La misión de Cristo abarca dos aspectos fundamentales. El primero, quita el pecado del mundo, y el segundo, bautiza con el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo para salvación, lo primero que recibe es la justificación, el perdón y la limpieza de sus pecados. Pero una vez que ha quitado el pecado, no lo deja a la persona vacía, sino que la regenera y la llena de su Espíritu Santo para que él pueda servir. El Señor Jesucristo aclaró que el cumplimiento de esta segunda parte de su obra no tendría lugar hasta que Él hubiese sido glorificado. Esto hacía referencia al hecho de que primero era necesario completar su misión redentora con su muerte, resurrección y ascensión al cielo.
Esto mismo es lo que le dijo la última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto, que lo hemos leído en Juan 16, versículo 7. Queremos repasarlo, queremos recordarlo, no nos cuesta tiempo, no nos cuesta nada, como diríamos, unos segundos y ya tenemos puesto Juan 16, versículo 7, que nos dice la palabra del Señor. Es importante volverla a repetir, que las veces que sea posible. Me gusta mucho esa parte que dice la Biblia, recordando la Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí las veces que sean posibles. Aleluya. Las veces que sea posible, amada hermana, hermano. Lee la Sagrada Escritura. No importa que tú ya has leído el versículo, pero va quedando en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero os digo la verdad, dijo Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Comprendemos, entendemos la situación que vivían los discípulos en aquella noche, en la última cena, en el último encuentro con el Cristo verdadero en carne. Sabían que no lo podrían ver más físicamente, pero espiritualmente lo podían sentir. Pero este Consolador vendría a tomar el espacio que les corresponde a cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. La razón para esta orden, amados hermanos, el Espíritu Santo había de venir para comunicar al creyente todos los beneficios obtenidos por Cristo en la cruz. Por lo tanto, era imprescindible que primero hubieran dado su vida en favor de los pecadores, y también que resucitase y ascendiese al cielo para así completar su obra redentora. Cristo no dejó nada pendiente desde el primer día hasta el último día. Cumplió la obra de su Padre. Esta orden nos enseña una verdad fundamental en la que tenemos que meditar. Primero, hemos de ser justificados y purificados de nuestros pecados antes de ser santificados por el Espíritu Santo. Y esta purificación no se consigue por medio de nuestros propios esfuerzos para guardar la ley de Dios, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. Muchos creen que si logran limpiar su vida tanto como puedan, el Espíritu Santo quizás acceda a morar en ellos, pero esto es imposible. Nadie puede alcanzar por sus propios medios o por sus propias obras la limpieza absoluta que es imprescindible para que el Santo Espíritu de Dios more en un hombre. Muchas personas en este mundo creen que haciendo obras, pagando grandes sumas de dinero, entregándosela a su congregación, a su iglesia, eso lo ayudará a limpiarse. Pero no, la Sagrada Escritura nos guía hacia la verdad. Aunque hagamos oraciones, amados hermanos, ayunos, aumentemos nuestra actividad ministerial al máximo, nunca podremos eliminar las manchas de nuestros pecados y el Espíritu Santo no vendrá a nuestra vida. Esta purificación absoluta
solo es posible por medio de la fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo en la cruz. Primero, hemos de ser justificados de todo pecado para que podamos llegar a ser el templo del Espíritu Santo. El momento del cumplimiento de esta promesa, tenemos que ir al libro de los Hechos y vamos a ir primeramente al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándole sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Dejémoslo hasta el versículo 5. Tarea para la casa, pueden leerlo hasta el versículo 13. Si vamos más adelante, vamos al primer capítulo del libro de los Hechos, versículos 4 y 5 vamos a tomar. Estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. La gran recomendación que le hizo Jesús a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén y que permanecieran juntos. La forma en que se cumplió esta promesa. Es importante saber que las promesas de Dios se cumplen, pero es importante también saber la forma. A partir del Pentecostés, los creyentes en Cristo recibieron el Espíritu Santo de una forma muy diferente a como lo habían recibido los fieles del Antiguo Testamento. En el pasado, solo algunos creyentes lo recibían, pero en la era mesiánica, todos los creyentes, sin excepción, lo reciben, tal como el profeta Joel había anunciado, y el apóstol Pedro se encargó de enseñar al pueblo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer 16 y 18 rápidamente. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que nos anuncia el camino de la salvación. Amén. Una confirmación de esta promesa. El profeta Joel había anunciado, así también el apóstol Pedro, que se encargó de enseñar al pueblo en el día del Pentecostés. Mientras que en la antigüedad solo había recibido el Espíritu Santo algunas personas especiales para servicios especiales, en momentos especiales, pero nunca de forma permanente. Por contraste, todos los creyentes del Nuevo Testamento tienen siempre al Espíritu Santo morando en ellos.
Juan 14, 16. Rápidamente vamos a ir al Evangelio de Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La gran promesa que Jesús nos hizo fue cumplida. Los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, de la posición adquirida. Para eso tenemos que ir a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el aras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Nos ha constituido en templo de Dios, que nos dice 1 Corintios 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Un buen versículo bíblico preguntándonos: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? ¿Qué nos dice? Vamos a Efesios, pero ahora vamos a ir al capítulo 2 de Efesios y versículo 22. Aleluya. Efesios 2, capítulo 20, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 22. Nos llena de su presencia y de poder, y nos capacita con diferentes dones, haciéndonos idóneos para su servicio. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otros profecías, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. No como nosotros pretendemos, no como nosotros deseamos, sino a cada uno en particular como Él quiere. Amados hermanos, amigos de este día precioso, hermoso, día lunes del mensaje que cambia. Al llegar a la conclusión de estos tres mensajes de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, hemos mencionado
bastantes versículos bíblicos que nos ayudan al crecimiento espiritual. Y me cabe señalarles preguntas para que cada uno pueda responder en forma personal en su hogar y que se cumpla lo que el Evangelio quiere en cada uno de nosotros, que nos vamos edificando. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia también debemos entregarlo. Nuestra primera pregunta es que busquemos otras ocasiones en los evangelios donde Jesús alzó la voz y podamos transcribar las citas bíblicas y explicar la importancia de lo que dijo en cada caso. Segunda pregunta: ¿por qué decimos que Cristo es la única fuente donde el hombre puede calmar su sed espiritual? ¿Qué tipo de cosas hace el hombre de nuestro tiempo para intentar calmar la sed? Todas estas preguntas están basadas en el mensaje anteriores que lo hemos puesto a la disposición de cada uno de ustedes. ¿Qué debe hacer el hombre para calmar su sed? Tercera pregunta: ¿a qué parte de la Escritura hizo referencia Jesús en este pasaje? Transcriba las citas del Antiguo Testamento y explique cuáles eran su cumplimiento. Cuarta pregunta: ¿cuáles son, a su juicio, las razones por las que no todos los creyentes viven en la plenitud del Espíritu? ¿Cómo se manifiesta esta plenitud en la vida del creyente? Quinta pregunta: ¿por qué no era posible que el Señor enviara el Espíritu Santo al corazón de los creyentes antes que hubiese muerto, resucitado o ascendido al cielo? Razonemos en cada una de estas preguntas para razonar en una respuesta bíblica. Para no razonar lo que creemos, sino lo que está escrito. De esta manera, el Espíritu de Dios nos ayudará al crecimiento y a obtener el don que cada uno en particular como Él quiere darnos. En cierta ocasión escuché a un pastor que estaban orando, él lo contó como un testimonio, estaban orando, vino un predicador a su iglesia, creo que todavía era muy joven él, y que iban a orar para que recibieran dones espirituales. Examinando la Escritura, yo digo que estaban bastante equivocados, pero el testimonio que contó él, y que él se acercó para que oraran por él, y él pidió todos los dones. No quería no solamente un don, sino quería todos los dones. No me recuerdo mucho más de lo que agregó en su testimonio, pero me recuerdo eso, que orar, que otros oren para que uno reciba un don, siendo que la palabra dice repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, como que le estamos exigiendo al Señor que nos dé el don que queremos. No por intelecto, no porque tú seas más
hermoso o de mejor apariencia pueda estar predicando en algún canal cristiano. Es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios que repartiendo a cada uno de sus creyentes, de sus seguidores, le da un don. Y Él nos transporta, Él nos lleva. A veces cometemos tantos errores en nuestra infancia cristiana, diría yo. No diría en nuestra inmadurez cristiana, también podríamos llamarlo. En repetir lo que otros han dicho sin llegar a confirmar lo que en la Sagrada Escritura está establecido. Hoy solamente me queda despedirme y agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este precioso y hermoso día y por haber terminado en pocas palabras cuando Jesús alzó su voz. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este hermoso día que tú has puesto en mi vida para poder llevar a cabo el mensaje que cambia. Te pido, como siempre, que sea tu Espíritu Santo el que toque, que sea tu Espíritu Santo el que toque a cada uno de aquellos que necesitan desarrollarse dentro de cada uno de los ministerios que tú has establecido y que puedan desarrollar el don que tú les dará de acuerdo a la necesidad del pueblo de este día. Hoy como ayer, Señor, te agradecemos a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. Te pedimos como siempre que siempre tú estés en el primer lugar de todas las cosas, confiando y creyendo que tu palabra nunca retorna vacía, que llegará al corazón de aquel humilde que tanto la espera. En el nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Amados hermanos, amigos de esta jornada, voy a decir ahora, le doy las gracias a cada uno de ustedes y tengo una deuda porque el jueves 19 no pudimos salir al aire por mi gripe afectada. Tenía bastante tos, me vine con botar sangre de nariz y eso es incómodo, estar delante de la cámara, de una pantalla, y que de repente venga la gota de sangre y estarse limpiando. No tenía fiebre, no, pero solamente estaba bien decaído. Pero gracias a Dios que ya estamos en vía de recuperación de este virus que entró. Y entró porque veníamos de una semana de calor, una semana de estar disfrutando de un verano, y después llegamos acá y creíamos que estamos de verano todavía acá y no los cuidamos. Y lo otro también, que es bueno resfriarse, siempre he dicho, para botar todas las impurezas que tiene el cuerpo. Pero gracias a Dios y a cada uno de ustedes, a cada una de nuestras hermanas, hermanos, que se preocuparon el día jueves por no salir del programa, que nos enviaron bendiciones, que oraron por nosotros. Gracias, porque Dios lo recompensará. Pero este jueves 26, sin falta estaremos en vuestro programa orando por nuestro prójimo. Así que desde ya te dejo abierta la invitación. Aquellas personas que han enviado sus peticiones, ya he tomado nota y estamos orando por cada una de ellas, como siempre lo hemos hecho. Así que te espero el jueves 26 de septiembre a las 20 horas de Suecia, con vuestro programa Orando
por el prójimo. Si desde ya tienes alguna petición, hazla llegar y aquí yo tomaré nota para que el día de la oración también juntos estaremos orando por esa necesidad. Que el Señor me los bendiga y sea hasta el jueves si Cristo no viene antes. Hoy, como siempre, quiero dejarlo con la próxima alabanza que tengo programada y aquí está. Lléname de Roberto Orellana. Amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra les envía las más ricas bendiciones en este día, lunes 23 de septiembre. Amén y amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, mi ser.